Ya se encuentra aquí en nuestra queridísima mesa política el flamante doctor Héctor Javier Sánchez y el flamante director de la Octava Digital, Jesús Escobar. Y falta que se incorpore la flamante doctora Violeta Núñez, la UAM de la Autónoma Metropolitana, ya está ahí. Así que puros flamantes que ya se encuentran con nosotros. Violeta Núñez, Héctor Javier Sánchez, Jesús Escobar, muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Hola, muy buenos días a todos y a todas también. Saludos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué onda, Beto? Pues buenos días. Pues si les parece, vamos entrando en materia. Pues tremendo el informe que se presentó el día de ayer, el subsecretario Alejandro Encinas. Ya hicimos una introducción al respecto, no voy a abundar más en eso y sobre pues esto que prácticamente todos los medios de comunicación, los que llegaron a tomar la nota sobre el caso Ayotzinapa, pues todos cabecearon de alguna u otra manera, pues que el gobierno mexicano pues sí declara la situación de Ayotzinapa como un crimen de Estado. ¿Qué decir, Violeta Núñez, tremenda informe, tremenda conferencia de prensa que tuvo el subsecretario Alejandro Encinas, que además de que vayamos a ahondar en los ejes temáticos de este informe, pues también otro de los elementos que llamó la atención es ver al subsecretario Alejandro Encinas verdaderamente cabreado, ya con algunos colegas del gremio que ya habían insistido para al parecer con algunas preguntas, pero que sí, un poco un sabor ahí extraño que se presentó por parte del subsecretario Alejandro Encinas. Pero en una generalidad, Violeta Núñez, ¿cuál es tu valoración del informe que presentó el subsecretario? Buenos días otra vez, Alberto, Ernesto, aquí Jesús y Héctor, buenos días. Y doloroso, Ernesto, al extremo, ¿no? Nos matan la esperanza. Han pasado 8 años, pero teníamos esperanza como sociedad de que ellos aparecieran, que supiéramos algo de ellos, si estaban con vida. Y bueno, el día de ayer pues fue algo dolorosísimo, insisto, al extremo. Y bueno, pues esta esperanza de que ellos aparecieran con vida, saber, pues parece que ha llegado a su fin, ¿no? Esto que decía el secretario Alejandro Encinas de no hay ningún indicio de vida, pues eso nos parece muy fuerte. Y pues yo el día de ayer también comentaba con algunos compañeros de la universidad, ¿no? Nosotros pues sentimos a los estudiantes como nuestros, los sentimos, los queremos, ¿no? Los amamos, nos vamos involucrando con sus historias, con sus vidas, y pues esto realmente nos pega muchísimo, ¿no? Yo pues cuando pasó esto hace 8 años en la universidad, vi a profesores, vi a estudiantes, vi a trabajadores llorar por primera vez. Pues fue muy intenso lo que vivimos, entonces para nosotros es pues como comunidad muy fuerte, ¿no? Es así muy fuerte. Y bueno, pues esta situación, pues me parece que hay de varias formas cómo abordarlo. Uno, pues que estamos, en algunos casos podemos pensar que desde 2014 se había dicho que fue el Estado, ¿no? Incluso recordemos esto que se vivió en el Zócalo, ¿no? La gran marcha que se hizo, y también pues colocar en la plancha de que fue el Estado. Y bueno, ayer hubo un avance importante de decir que otra vez confirmar que esta verdad histórica no existió, fue fabricada y que fue un crimen de Estado. Eso me parece importante, pero aquí yo tengo varias interrogantes, ¿no? Uno, ¿por qué construyeron esa verdad? Y a quién cubrió el Estado, que esa sería una de las interrogantes. Ya sabemos, ya ayer incluso Encinas lo confirmaba en las respuestas, ¿no? De que
nunca, porque algún periodista le decía, pero ¿cuál es la diferencia? Ya sabíamos desde Murillo Karam que estaban muertos y hoy se nos vuelve a confirmar, y entonces sí hay parte de esta verdad histórica, y el secretario fue contundente. Nunca estuvieron los 43 estudiantes juntos y no fueron incinerados en el basurero, y por lo tanto no hay coincidencia con esta verdad histórica, ¿no? Entonces eso me parece un avance importante. Otro elemento que me parece también que hay que, y que creo que eso tendremos que evaluarlo mucho y discutirlo como sociedad, es el papel del ejército. ¿Cuál fue su responsabilidad, ¿no? Necesitamos como sociedad, ante esta situación tan dolorosa, que responda el ejército, que salga y que en estas investigaciones no se le proteja, y que realmente pues se diga hasta dónde él tuvo la responsabilidad. En cuanto al estudiante infiltrado, este soldado, también me parece que hay que preguntarnos por qué el ejército no hizo nada. ¿Por qué no lo protegió? ¿Por qué no salvó su vida? ¿Por qué no aplicó el protocolo que nos decía también, lo que comentaba ayer Alejandro Encinas, este protocolo para militares desaparecidos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo dejó morir, ¿no? ¿Y qué responsabilidad entonces tiene el ejército? Ese es otro de los temas. Y bueno, a esto se agrega, insisto, algo que me parece muy, muy importante, es el ejército actual. Ya no tiene vínculos con el narcotráfico, ¿no? Este ejército que en ese momento pues estaba incluso protegiendo esta mercancía que también ayer veíamos en el informe, ¿no? Que era este dinero, esta droga, ya no lo protege, y bueno, y eso es muy importante porque eso nos va a dar pues respuesta también a las investigaciones actuales que se puedan seguir. Y en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, él no tiene ninguna responsabilidad en esto. Ya aclaró ayer el secretario Encinas que en la noche de Iguala no, pero esta mañana acaba de dar una entrevista en el espacio de Carmen Aristegui, y me parece que cambia incluso a partir de la respuesta que él da. En esa noche no tuvo responsabilidad, pero después no sabemos, ¿no? Entonces eso me parece a mí importante también aquí ponerlo a discusión. ¿Qué responsabilidad tuvo él siendo el jefe de las Fuerzas Armadas en todo esto y en la construcción y autorización de esta verdad histórica? Y en esto que dijo, ¿no? Todos los vamos a recordar siempre en esto de ya supérenlo. Entonces también se le va a investigar a él. Esa es una duda, no por esa noche, como decía, sino por su posterior involucramiento u omisión, ¿no? Como jefe de las Fuerzas Armadas también. Y bueno, ya estoy concluyendo. Y otra cuestión que a mí me queda duda en esta conclusión número 3 es si sabían que eran estudiantes, ¿por qué los desaparecieron? O sea, más bien son preguntas las que tengo. Y bueno, y una última cuestión es si esto fue un crimen de Estado, pero ¿cómo se va a resolver ahora, siendo actualmente el Estado ahora está en manos de la 4T? ¿Y cómo se va a resolver entonces esto? Ahora el Estado ya no es este Estado pues que estaba anteriormente, estos hombres vinculados, bueno, del PRI, pero bueno, ahora entonces la responsabilidad, el Estado es la 4T, ¿y cómo lo va a resolver? Eso sería como lo primero que yo comentaría, compañeros. Perdón, estaba el micrófono en silencio. Hay varias preguntas importantes las que plantea Violeta, Jesús, y una de ellas, bueno, que a mí me llama mucho la atención cómo la formuló Violeta. ¿Para qué crear esa verdad histórica? ¿A quién encubrió el Estado? Y ciertamente las preguntas finales me parecen muy pertinentes porque el ejército es el mismo. El actual secretario de la Defensa Nacional pues era un colaborador muy cercano del anterior secretario de la Defensa Nacional. No hay que olvidar el papel que tuvo Luis Crescencio Sandoval cuando fue detenido el Salvador Cienfuegos, perdón, por la DEA en Estados Unidos, la presión que ejerció hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se consiguiera su libertad. Era un colaborador muy cercano, si no, no hubiera llegado al cargo que tiene ahora mismo. Y creo que la pregunta central
es hacia adelante. Jesús, no sé, te quiero pedir tu evaluación y te quiero pedir una respuesta a esta pregunta. ¿Le corresponde al jefe del Ejecutivo, al jefe del Estado mexicano, que es el mismo Estado, esto no ha cambiado, el Estado no cambia, es el mismo, le corresponde al jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dar los siguientes pasos, que es el que se dé la sanción correspondiente a los responsables de la creación de estabilidad histórica y a los responsables de lo que el mismo gobierno de la República ha definido como un crimen de Estado. ¿Ves tu voluntad política de Andrés Manuel López Obrador para que se sancione a los responsables militares de entrada de este crimen de Estado como ha definido su gobierno? ¿Y qué piensas de este informe, Jesús? Pues mira, yo de entrada tengo varias cuestiones. La primera, si me lo permiten, no es tal vez adelantarme la discusión, pero sí me interesaría mucho plasmarlo. Hace un momento tú mandabas información, me quedó Alberto, el chat que tenemos del grupo, en torno a los medios de comunicación, que muy pocos habían retomado esta nota. A mí no me sorprende que muy pocos lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque muchos deberían de darles vergüenza la manera en cómo trataron esta información cuando se presentó. Recuerdo perfectamente, pero perfectamente, de entrada la criminalización que hicieron de los jóvenes, que si se lo buscaron, que si eran vándalos, que si eran criminales, que si eran delincuentes, que si solamente buscaban desestabilizar al país, que si solamente estaban de rijosos, en fin, y varios titulares en la prensa escrita, ni hablar, por supuesto, de lo que escuchamos en medios hegemónicos como radio y televisión. Hoy por hoy, y se volvió tendencia en Twitter, esa declaración para mí de verdad indignante, Carlos Marín, en donde le exige a los padres de los 43 que ofrezcan disculpas por la investigación de la llamada verdad histórica. De verdad yo me pregunto, ¿cuánto dinero le pagaron a esos periodistas para defender un crimen tan atroz? ¿Por qué aceptaron en un momento dado tapar una situación de esta naturaleza que es verdaderamente, pero verdaderamente criminal? No le encuentro otra palabra, otra definición. Esa es la verdad de las cosas. Y me parece que yo empezaría por ahí. Una estrategia de Estado, sí. Un crimen de Estado, sí, pero un Estado criminal. O sea, un Estado criminal que simple y llanamente se comportó como lo que era, así. Con un presidente que ayer efectivamente, dice Alejandro Encinas, en esa noche no tuvo nada que ver. A lo mejor él se refiere a que no dio la orden, pero era la cabeza del Estado. Él supo cómo fueron las investigaciones, él supo cómo se desarrollaron. Él es el comandante de las Fuerzas Armadas, o el comandante de las Fuerzas Armadas. Él platicó con su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en su momento, y lo recuerdo perfectamente, dijo, le dimos la orden a Ángel Aguirre para que José Luis Abarca no se fuera, y José Luis Abarca se peló en la cara de Aguirre, en la cara de Chong, por favor, ¿no? Así que no sabían, ¿no? Y así podemos ir repasando la labor. Él puso a Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República, él lo sostuvo durante la verdad histórica, a Tomás Herón, que ahora sabemos perfectamente, aun y cuando en ese momento verdaderos periodistas lo denunciaron, era un torturador, era un personaje criado precisamente en esos sótanos del poder judicial, ¿no?, de este país, que son lamentables. Entonces, yo dudo mucho, sinceramente, que Peña Nieto no tenga responsabilidad. Para mí, como cabeza de un Estado, es el principal responsable de lo que pasó, pero sobre todo de la investigación en la cual, por cierto, se gastó mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero para tapar un crimen. Y entonces ahí viene una pregunta en ese sentido. ¿Por qué el Estado completo está interesado en tapar el crimen de un grupo del narcotráfico en Guerrero? Ni siquiera nacional. Ni siquiera hablamos del cártel de Sinaloa, ni siquiera hablamos de una de estas organizaciones grandes. Hablamos de un grupo regional. ¿Por qué el Estado está interesado? Bueno, pues seamos claros, porque la 23ª zona militar, ustedes corrígenme si estoy mal en el dato, tiene un pasado oscurísimo en materia de derechos humanos en Guerrero. Basta ver lo que hizo durante la Guerra Sucia. Basta ver cómo reprimió campesinos, cómo reprimió guerrilleros. Basta ver cómo ha reprimido estudiantes. Y aunque no le guste reconocerlo muchas veces a las Fuerzas Armadas, al Ejército, es una región militar que tiene vínculos con el crimen organizado en la producción y tráfico de droga. Y se ha denunciado no por su servidor, por periodistas, por reporteros, por estudiosos, que lo han dicho una y otra vez, la participación del Ejército en el narcotráfico en esa zona del país. Pero no solamente hablamos de eso,
Hablamos también de una clase política que está vinculada con el grupo de Peña Nieto, que eran los Figueroa, que son los caciques de Guerrero. La famosa pista de Huitzuco, que fue denunciado por el grupo interinstitucional y que nunca la siguieron. ¿Por qué? Porque los Figueroa, a final de cuentas, de una u otra manera, participaron con un financiamiento a la campaña de Enrique Peña Nieto y que sabían también lo que estaba sucediendo en el caso de Ayotzinapa. Hoy, como bien lo dijo Encinas, el ejército infiltró a los estudiantes, es decir, el ejército supo todo y sabía todo. ¿Por qué Cienfuegos jamás permitió que los padres ingresaran precisamente a los cuarteles para ver qué pasaba con sus hijos? El general Cienfuegos, que era el responsable de combatir al crimen organizado, y que sin embargo no hizo absolutamente nada para realmente erradicar lo que estaba pasando en el país. Incluso hoy por hoy está señalado el protegerlos. Entonces me parece que estamos ante la operación de un Estado criminal que protegió sus intereses. Hace un momento decía esta Violeta, ¿cuál es el tema del camión, de la droga? Para mí fue muy claro. El mensaje fue: no se metan con el negocio. No se metan en nuestro territorio. Y los mataron, literal, perdón que utilice esa palabra, porque pudieron, porque sabían perfectamente que en ese momento iban a salir impunes. Y me parece que eso es lo que bien señalas, Alberto, y estoy contigo. Ahora hay que pensar en castigar a estas personas. Si ya se definió como un crimen de Estado, entonces vamos sobre Osorio Chong, que era secretario de Gobernación, vamos sobre Cienfuegos, que era el titular de la Defensa, vamos sobre Ángel Aguirre, que era el gobernador de Guerrero, vamos por el propio Enrique Peña Nieto. No se puede quedar solamente en que es un crimen de Estado. Qué bueno que Alejandro Encinas lo reconoce, qué bueno que se le da perdona, se me fue la palabra, qué bueno que se le da ese estatus, pero la realidad es que no se puede quedar solamente en eso. ¿Por qué? Porque tristemente el narcotráfico sigue operando a sus anchas en esa región de Guerrero, porque tristemente siguen habiendo desaparecidos en esa región del país, porque tristemente se sigue criminalizando a los estudiantes de las normales rurales, porque tristemente la política y el narcotráfico siguen de la mano de manera muy campante. Comentabas, Violeta, si el ejército actual ya no tiene esos vínculos con el narco. A mí me parece que hay grupos del ejército que los tienen, y no de ahora, y no es que yo esté descubriendo el hilo negro, y hay otros que no. Entonces, por el bien de los que no lo tienen, se tendría que sancionar a los que sí lo tienen. Pero durante toda la investigación, y esto lo dijo muchas veces, y ustedes lo saben porque lo entrevistaron, lo denunció muchas veces Vidulfo Rosales, cuando se avanzaba, la pared era el ejército. A partir de que empezabas a llegar al ejército en la investigación, ¡pum!, se paraba. De ahí no pasábamos. Bueno, para poder llegar al fondo de Ayotzinapa, para dejar de creer que los únicos responsables fueron los Casarrubias y los Guerreros Unidos, tenemos que pasar la puerta del ejército. Y tenemos que saber bien a bien por qué el ejército no hizo absolutamente nada, porque podemos especular, debatir, analizar, pero para saber a ciencia cierta por qué el ejército no hizo absolutamente nada esa noche para proteger a estos muchachos, como sí era su obligación desde mi punto de vista, porque estaban siendo atacados y agredidos, ¿no? Gracias, Jesús. Bueno, les aviso también que a las 10:30, o sea, en unos 7, 8 minutos, vamos a enlazarnos con Vidulfo Rosales para que podamos también platicar directamente con él, que puedan ustedes hacerle alguna pregunta. Ahorita, a propósito de lo del ejército, Héctor Javier, y el infiltrado, vamos a ver lo que dijo el subsecretario Alejandro Encinas sobre el infiltrado del ejército, y sobre eso te voy a preguntar. Vamos a ver. La Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolsin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolsin, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa del 27 Batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido
no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolsin, sino a todos los estudiantes. Por eso, todas las autoridades federales, estatales y municipales. Bueno, pues son revelaciones fuertes e importantes. Hemos estado abordando, Héctor Javier, aquí en varias mesas y en entrevistas diversas, el papel de las Fuerzas Armadas durante la administración del presidente López Obrador. Y además, una de las cosas que siguen preocupando mucho es que el 27º Batallón de Infantería destacamentado en Iguala sigue destacamentado en Iguala. Y es uno de los temas que hemos seguido colocando. ¿Por qué demonios no han hecho los cambios necesarios en distintas entidades de la República Mexicana, que en una práctica, cuando hay situaciones difíciles y donde no se ven avances por parte de las Fuerzas Armadas, tendrían que haber ya movido a ese batallón de infantería y colocado otro? Tienes que reciclar. Y claro que genera muchísima preocupación, pues, qué tanta información se va a dar sobre las Fuerzas Armadas y el involucramiento del general Cienfuegos, que ahí anda libre y campante, hasta se le ve ahí feliz en algunos eventos públicos en Oaxaca, y no se ven ahí pistas. Si hablamos de encubrimientos, si hablábamos, por ejemplo, de Peña Nieto y si se está encubriendo a Peña Nieto o no, pues no es un tema delicado, fácil, mi querido Héctor Javier, porque implicaría que esta administración está encubriendo a otros funcionarios que tienen una responsabilidad o corresponsabilidad importante en el ocultamiento de información en momentos muy concretos y específicos, como nos lo ha señalado en algún momento también Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, es una situación súper difícil, ¿no? A ver, no sé si ustedes recuerdan que antes aquí en México decían que había 3 instituciones que no se tocaban, que era la Iglesia, la Virgen de Guadalupe, el presidente y por supuesto el ejército, ¿no? Ya sabemos pues que el presidente, pues todo el mundo a veces, perdón la expresión, lo pendejea, no solo al presidente sino a otros, también a los que lo han antecedido. Entonces digamos que esa institución ya, digamos, se ha popularizado, vamos a llamar este, ¿no? El caso de la Iglesia también ya no es tan incólume como lo era antes, y digamos de las pocas instituciones que quedan o quedaban sin tocarse, pues es justamente el ejército mexicano. Yo preguntaría, ¿cuántas, digamos, movilizaciones, movimientos, organizaciones no están infiltrados por los cuerpos de inteligencia mexicano, incluyendo, por supuesto, el ejército, ¿no? Y en esta coyuntura que tenemos, en donde se le han dado muchísimas atribuciones al ejército mexicano, el, digamos, pues reafirmar, ¿no? Porque de alguna forma ya sabemos que pues, el soldado estaba ahí. Hay algunas grabaciones por ahí de la mamá del soldado Julio César, creo que se llama Joaquina, la señora, donde la firmaron justamente en el batallón 27 recibiendo un sobre de un coronel, en donde pues, le estaba diciendo que su hijo estaba desaparecido, que lo estaban buscando, o estaba ausente, no me acuerdo cuál es la figura que estaban empleando, y que pues en algún momento lo fueran ahorita dando que aceptar ese dinero, le dieron una compensación en ese momento, siguió cobrando la señora cierto tiempo, hasta que creo que en 2018, 2019 lo dan por muerto, entonces pues ya la señora recibe la pensión de parte del hijo, ¿no? Entonces, en esa coyuntura a mí no me gustaría, y por eso qué bueno que lo planteaban desde hace rato, qué es lo que va a seguir de ahora en adelante, ¿no? Ojalá, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tome la postura que ha seguido en otros aspectos de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, vámonos de aquí para allá, yo no quiero perseguir a Enrique Peña Nieto, no voy a perseguir a Calderón, etcétera, etcétera, y que aquí efectivamente en el ejército mexicano, pues sí haya una reestructuración completa, que es lo que se necesita ahí, ¿no? Es muy difícil en esa institución castrense que es totalmente vertical, pues que a alguien se le vaya de las manos, digamos, de los de abajo. Recordemos aquel abogado que también estuvo en la cárcel, no sé si ustedes recuerdan, que fue el que empezó a defender la cuestión de los derechos humanos dentro del mismo ejército, y que pues ahora sí que lo hicieron a un lado, lo degradaron en algún momento, etcétera, ¿no? Entonces creo que efectivamente, sin duda alguna, Cienfuegos tiene absoluta responsabilidad, sin duda alguna, Enrique Peña Nieto también tiene entera responsabilidad, y toda esa estructura de mando de civiles y de cuerpos de inteligencia mexicano,
sí que tendrían que estar pues, juzgados y obviamente investigados y sentenciados, porque una de las cosas más importantes que tendríamos que ver aquí es, uno, pues, la reparación del daño, que esto pasa pues obviamente por la Procuración de Justicia, y segundo, ¿no? La cuestión que tiene que ver con la garantía de no repetición. Y si estamos hablando de que es el mismo ejército, digamos, con distintas manos, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en este periodo que sigue el presidente López Obrador, que efectivamente se garantían o se da una garantía de respeto a los derechos humanos de toda la población, no solo de los cuerpos militares? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que quién sabe qué presidente llegue, ¿no? No sé si en la siguiente administración o en la subsecuente que venga después, y se cambie toda esa parte y el ejército ya lo dejaste ahí totalmente metido en toda, prácticamente en todas las esferas de la vida nacional. Ese es el gran riesgo que se corre. Entonces, sí creo que este es el momento que el gobierno actual debería justamente pues meter, ahora sí que pues toda la carne al asador, por llamarlo de alguna forma, y tratar no solo de tenernos a los pequeños suboficiales, ¿no? Por ejemplo, Encinas mencionaba al teniente Marco García, sino también pues, arriba del teniente está el capitán segundo y el capitán primero y el coronel y los 3 cuerpos de generales que hay en el ejército mexicano. Ojalá ahora, de aquí en adelante, pues podamos ver que en el ejército mexicano, en este gobierno, y de verdad lo deseamos sinceramente, se empiecen a cambiar y a remover todas estas estructuras, que peor aún para nosotros, ¿no? Sabemos que en el ejército sí ha habido corrupción, sí ha habido involucramiento con el narco, pero no todos han jalado para el mismo lado. Y eso ha hecho que también haya muchas divisiones, muchos enfrentamientos, y obviamente en algunas comunidades de Guerreros, de Veracruz, de Puebla, bueno, del Triángulo Dorado, etcétera, pues los niveles de violencia sean mucho mayores a los que hemos vivido pues, hasta la fecha. Antes de pasar la entrevista con Vidulfo Rosales, que estamos justo en la búsqueda de que se concrete la llamada, según entiendo, Violeta, la participación del Ejército y de la Marina y de otras instituciones de la seguridad pública en México en materia de infiltración de movimientos sociales tiene larguísima historia. O sea, eso tiene de Movimiento 68, pues, por supuesto que habían personas de las Fuerzas Armadas infiltradas en movimiento estudiantil, en los distintos momentos de la historia de la insurgencia armada. También en México había ese tipo de situaciones. Y esto me parece que es una oportunidad de hacer una revisión hasta dónde va a haber alguna respuesta. Yo lo veo complicado por la misma formación, o la forma más bien en la que la 4T, encabezada por el presidente López Obrador, se ha apoyado de una forma importantísima en las Fuerzas Armadas para mantener este proyecto político. El empoderamiento de las Fuerzas Armadas es enorme, histórico, inclusive a la mala. Pero bueno, a mí me llama la atención ahí en este informe, Violeta, quiero también pedir tu reflexión a propósito de las preguntas que hacías en la primera intervención. Y me quiero concentrar en un dato que ahí está, y que lo dijo el subsecretario Encinas. Buscaron a Tomás Cerón, que es el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y que es un personaje clave en la construcción de esa llamada verdad histórica, y no solamente en el hecho de que haya participado en el sembrar pues restos y en todo lo que ya conocemos, sino en el que él tiene datos, elementos fundamentales para saber en dónde quedaron los estudiantes. Me llama la atención el que se le haya ofrecido todo lo que le llaman ahora criterio de oportunidad, y seguramente otro tipo de negociaciones, pues para que hablara, para que dijera lo que sabe, y se negó. Yo creo que si se negó es por algo, y ese algo va justo a esta pregunta que tú formulabas: ¿a quién se quiere proteger? ¿A quién protege el Estado mexicano con la construcción de esta verdad histórica? ¿Qué te dice a ti esta decisión de Tomás Cerón, de Lucio, de no hablar, de permanecer en Israel? ¿Y te da esperanza o te enciende las alertas el que haya dicho yo no hablo? Y seguramente porque sabe que su vida está en riesgo, pero es mucho más allá de su propia vida, ¿no? ¿Tú qué piensas, Violeta?
Sí, Alberto, son muy, muy interesantes las preguntas y las reflexiones que haces. Son muchas, muchas, y creo que el informe de ayer nos va a dar para mucho tiempo de análisis y para muchos temas que tú acabas de colocar aquí, varios. El primero de ellos yo iniciaría con esto de las infiltraciones, ¿no? Por parte creo que sí te referías a esto, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sociales, cómo han sido infiltrados desde toda la vida, ¿no? Y bueno, algo recurrente, me acuerdo en algunas novelas de Carlos Montemayor, de sus últimas novelas, relataba así con mucha detalle todos los procesos de infiltración, y esas novelas las hace a partir de pues, los expedientes de policía, de seguridad y del ejército, y cómo se infiltraba o cómo se infiltraron los movimientos que había en la UNAM en particular. Él se enfoca en ese territorio. Y bueno, sí, también como estudiantes, a mí me tocó ser activista en la UNAM por varios años, ¿no? Desde que entré al CCH, y pues ver también, vivirlo, ¿no? Estos procesos de infiltración por parte de diferentes dependencias, como tú bien lo señalas, a cualquier expresión estudiantil que había, cualquiera, ¿no? Entonces esto es un tema que me parece, bueno, acá era el ejército en una normal con estas características, donde estuvo Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Guerrero, ¿no? Donde se llevó a cabo este proceso tan intenso en los años 70 de guerrilla, pero también de la respuesta que van a dar ellos también durante la guerra sucia. Entonces, bueno, me parece un tema que hay que seguir discutiendo, porque esto no se quedó en los años 70, sino sigue siendo una práctica la infiltración de estos espacios, ¿no? Estudiantiles y de los espacios de cualquier movimiento social por parte de estos grupos, tanto de la Marina, del Ejército, y que sigue siendo, o probablemente seguía siendo ahorita en esta etapa de Ayotzinapa, una práctica que no se quedó en el pasado, sino que seguía siendo algo recurrente, y que también sobre eso tiene que dar respuesta el Estado, Alberto. Es una cuestión que me parece importante. Y otra cuestión que también ayer, y claro, que tiene que dar respuesta el Estado y nosotros como sociedad a analizarlo, me parece, y bueno, pues es difícil, ¿no? Siempre en cualquier expresión que haya, en cualquier espacio de defensa, ¿no? Estoy pensando en la defensa ahora de los territorios, también los procesos de infiltración que hay, y entonces es algo que se vuelve pues una constante, pero cómo vivirlo. Y lo otro que decías, me queda más claro por qué la derecha está tan organizada y tan pues atenta y pendiente, y va a hacer todo para que pues en el 2024, o pondrá todo la carne al asador para que en el 2024 no gane Morena, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, Cerón pues no acepta esto porque también le está apostando a eso, ¿no? O sea, sabe que su situación acá en México pues no tiene posibilidad de salvarse, y sabe que si en el 2024 Morena, digo, eso prácticamente es imposible, pero por eso están apostando a todo, ¿no? Todo para que Morena no gana, y saben ellos que si hay una posibilidad de que Morena pierda, pues ellos quedarían impunes, Alberto, ¿no? Y no sabemos por cuánto tiempo podría ocurrir esto, y esto que está avanzando, estas investigaciones que hoy está haciendo, pues que están en manos de la Fiscalía, y que esperemos que esto avance, pues irían hacia atrás, Alberto. Gracias, gracias, Violeta. Pues sí, seguimos en espera ahorita, tratando de contactar a Vidulfo. Vidulfo ayer se estaba trasladando precisamente a la montaña de Guerrero, así que vamos a ver si podemos tener la señal con él. Nos había confirmado a las 10:30 de la mañana. Y uno de los elementos también importantes aquí, mi querido Jesús Escobar, pues tiene que ver también con el posicionamiento que van a tener los familiares, las madres y padres de los normalistas, uno, y dos, el posicionamiento que tendrá el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que son pues actores fundamentales y particularmente
los familiares. Ayer incluso platiqué algunos momentos también con don Mario, y don Mario venía saliendo del hospital, que había sido operado por una afectación que tenía de algunos golpes que recibió precisamente ahí en el campo militar del 27º Batallón de Infantería. Un drama tremendo que seguimos a la espera conjuntamente con el posicionamiento que van a tener las madres y padres. Me decía don Mario que estaban todavía deliberando, no tomaban una decisión. Hay información ahí que no se nos pudo hacer pública, lo informó también el subsecretario Alejandro Encinas, pero los padres y madres sí tienen esa información. Y eso también pues va a generar, nos va a dar pistas, Jesús Escobar, de el posicionamiento que vayan a tener los madres y padres de qué es lo que cuál es el rumbo que puede tomar esta investigación. ¿Cuál es, desde tu punto de vista también en lo que toca al caso de Tomás Cerón de Lucio, el posicionamiento que se le hizo y que se negó a dar esta información, se niega a cooperar, a colaborar? ¿Cuál es el escenario que estás viendo tú ahí, Jesús? Bueno, de entrada es una forma de operar, que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Detiene a algún personaje, habla de cooperación, este personaje suelta más información y supuestamente la fiscalía, más que el gobierno de López Obrador, la fiscalía buscan a alguien más arriba. No les ha funcionado. Tienen a Rosario Robles detenida supuestamente para que diera información que pudiera llevarlos a Luis de Garay o al propio Enrique Peña Nieto. No ha pasado. Tienen a Emilio Lozoya detenido precisamente por lo mismo. Tampoco ha sucedido. Me parece que es una estrategia muy de lo que hace Estados Unidos, que maneja mucho ese tipo de investigaciones, pero que en este caso, al menos en los grandes casos de corrupción, no ha habido resultados, o no los resultados no los resultados hasta ahora, dando el beneficio, por supuesto, de la duda, sabiendo que no es un proceso fácil. A mí me parece que es algo así, es decir, que se buscó traer a Tomás Cerón para que cooperara y diera más nombres, porque obviamente Tomás Cerón pues no es el jefe de esa operación, era el responsable, pero Tomás Cerón recibía órdenes de Jesús Murillo Caram. Tomás Cerón sí estaba ahí precisamente, y es un delincuente, perdón que lo diga así, que califique, pero después de lo que vimos cómo lleva a cabo interrogatorios, yo no le puedo dar otro calificativo. Es un hombre que a final de cuentas tiene, insisto, si le empezamos a rascar, y ustedes lo saben bien, hay investigaciones periodísticas que nos hablan de la preparación de Tomás Cerón, que nos hablan de los vínculos de Tomás Cerón, que nos hablan de sus operativos de Tomás Cerón. Entonces, es un hombre, sí, que llevó a cabo el trabajo sucio, pero que no era el que tenía la última palabra. Entonces, obviamente que su cooperación o detención buscaría traer sobre la mesa a otros personajes, caso concreto, me imagino, en una primera instancia, a Jesús Murillo Caram, y arriba de Jesús Murillo Caram solamente puede haber 2 personajes o 3 personajes si somos demasiado optimistas. El presidente de la República, quien fungía como vicepresidente en la práctica en ese momento, que era Luis de Garay, o en su momento el secretario de Gobernación, no, dependiendo qué tanta implicación tenía en este tipo de decisiones. Ahora, ¿qué opino yo de Tomás Cerón? ¿Por qué no quiere cooperar? De verdad no quiero sonar exagerado ni nada, pero Tomás Cerón sabe perfectamente que si él pisa suelo mexicano para cooperar, ahí quedó Tomás Cerón. Así de claro. O sea, Tomás Cerón sabe que nada garantiza su vida si decide cooperar con el gobierno en un crimen de Estado, como ya fue perfectamente definido. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. Por todos los hilos que jalaría una declaración de Tomás Cerón. Porque si alguien sabe quién ordenó lo que pasó esa noche, si alguien sabe quién ordenó esconder lo que pasó esa noche, si alguien sabe por qué se engañaron a los padres, si alguien sabe quién pagó las campañas mediáticas, es Tomás Cerón. Entonces, difícilmente va a aceptar algo por el estilo. Él está muy cómodo en Israel que no va a cooperar con México, ya lo dejó muy en claro, y por lo tanto está salvando su pellejo. Esa es la realidad, porque él sabe perfectamente hasta dónde llega su responsabilidad, pero sobre todo las consecuencias de que abra la boca. Entonces, me parece que por ahí va a ser muy complicado que quiera cooperar, que acepte y sobre todo que lo envíen. Ahí yo creo que el gobierno federal sí o sí, si va a investigar, o la Fiscalía General de la República va a investigar, pues tendrán que llegar más a fondo y por otro camino, que también los hay, y que los padres de los 43
Lo han dicho una y otra vez, pero que parece que las investigaciones no quieren llegar ahí o no tienen todas las herramientas para llegar ahí. Lo que mencionabas de los padres, de verdad yo sí creo que como sociedad se merecen no solamente una disculpa, se merecen que como sociedad exija que se sepa, que se encarcele a los responsables de esta tragedia. Porque vuelvo a lo mismo, fue un maltrato sistemático el que se le dio a los padres de los 40. Un maltrato de verdad violento, agresivo, denostativo, racista, discriminador. Fue algo que como país tendría que hacernos pensar cómo manejamos la justicia, cómo la aplicamos y sobre todo qué es lo que aceptamos por parte de las autoridades. Entonces me parece que serían mis dos reflexiones respecto a lo que tú planteas sobre la misma, mi querido Ernesto, y estamos ante un panorama en donde ya después de lo que dijo ayer Alejandro Encinas, que fue contundente, muy pero muy claro en su postura, en su información y demás, pues no hay mucho para dónde hacerse. O se va por los responsables o se va a quedar simplemente en que se calificó a Ayotzinapa como un crimen de Estado. Y es que además de Tomás Herón, Héctor Javier, que quiero pedir también tu reflexión sobre esto, y sí, la verdad yo también no lo quise decir tan crudamente como dijo Jesús, pero es que la verdad, o sea, Tomás Herón debe tener muy clara la idea de que en el momento en que llegue a suelo mexicano no habrá quien lo proteja. Y lo digo porque es parte de la pregunta que te quiero formular y la reflexión que te pediría Héctor Javier, porque estamos ante una situación grave, y no solamente por el hecho de la desaparición de 43 estudiantes, sino todo lo que ahora mismo se revela, que ya se sospechaba y se había publicado, lo hemos mencionado por partes, pero que a mí me queda claro con lo que dijo ayer Alejandro Encinas, de hasta dónde llega el poder que pueden llegar a contar las Fuerzas Armadas en México, que son capaces de mover hasta este nivel al comprometer al Estado mexicano a reconocer que se cometió un crimen de Estado por una cuestión que se ubica en temas que pueden parecer chiquitos, pero que forman parte de una estructura mayor, y es justamente eso lo que a mí me alarma. A ver, tenemos a Tomás Herón, que dice, yo no voy a colaborar porque si lo hago me van a matar, punto. Esa es la definición. Y tenemos también el origen de lo que sucedió esa noche de septiembre en Iguala. Es decir, hablamos de toda una movilización de estructuras del Estado, policías locales de varios municipios, policías estatales de Guerrero, un exgobernador, altos mandos militares, la Procuraduría General de la República, todo para proteger ¿qué? Un camión que se iban a llevar con cocaína, con heroína, ¿con qué? ¿Realmente a ese nivel llega la importancia de Iguala? ¿A ese nivel llega el involucramiento de una estructura militar? Esto a mí me alarma, porque entonces, si son capaces de mover toda una estructura de este nivel para proteger una posible colaboración de mandos medios en un sistema de tráfico de drogas, no me imagino lo que puede ocurrir con otros temas como la llamada macrocriminalidad, como la protección a grandes carteles, porque Guerreros Unidos es una banda. Los rojos son una banda de narcotráfico, no tendrían la capacidad, se define como un cartel, pues, pero imagínate lo que habría con Jalisco Nueva Generación, con Sinaloa, con el Golfo. Está como complicado, ¿no, Héctor Javier? ¿Qué piensas? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que hace pensar toda esta situación de que hay muchas cosas detrás, o hay una gran cosa detrás que perfectamente podría estar articulado, ¿no? Déjame nada más hacer un poquito de remembranza. Si ustedes recuerdan allá en la época de la Revolución Mexicana, cómo no recordar a Emiliano Zapata, que fue asesinado por Guajardo. Y si ustedes recuerdan, la historia nos dice que Guajardo pues, le da como prueba a Emiliano Zapata, pues prácticamente parece que mató alrededor de 100 miembros del ejército mexicano como prueba, digamos, de que efectivamente ya estaba en contra del gobierno que estaba en aquel entonces, ¿no? Entonces, imagínense con sus proporciones de vida, ¿no? Más recientemente, yo quisiera recomendarles una película de los 70 que se llamó Bajo la Metralla, no sé si la hayan visto ustedes, que justamente trata el tema de las filtraciones, ¿no? Donde, bueno, pues no voy a spoilearla, pero ojalá la puedan conseguir ustedes,
porque es una película muy llamativa de cómo se dan las filtraciones en determinados movimientos políticos. Otra de las preguntas que habría que responder es, o que están aquí en el aire, ¿por qué no lo protegió? A mí me gustaría que nos esperáramos un poquito. Yo, perdón, yo apenas sabía que en el informe que dio ayer el subsecretario Encinas, había muchas cosas tachadas, desconocía que los familiares lo tenían. Ojalá lo estén desmenuzando, ojalá lo estén analizando, y si ahí vienen los nombres de todos, esperemos que nos den más luces de algunas preguntas que ahora estamos haciendo conjeturas, obviamente a partir de lo que sabemos, pero me parece que va a ser muy importante lo que ellos puedan desglosar. Ojalá tengan buenos asesores y que de alguna forma pues, ya podamos responder más ampliamente o con mayores elementos del por qué no se protegió a este soldado, ¿no? A lo mejor no les convenía protegerlo, ¿no? Justamente no se aplicó el protocolo y por eso comenzaba yo con aquella anécdota de Guajardo. No quiero decir que sea lo mismo, pero es una situación que ahí está, ¿no? Me llama también la atención el momento en que se da el informe, dos situaciones. Uno, la contundencia del subsecretario. Dos, recordamos que cada día 20 pues, se dan los informes de la seguridad aquí en nuestro país. Hoy es día 19, mañana es 20, pero ya se sabía, digamos, que hoy iba a participar el secretario de la Defensa Nacional. Entonces me parece llamativo que aún así lo hayan dado el día de ayer, ¿no? Se pudieron haber esperado al día de hoy en la tarde, al día de mañana, o el próximo lunes, etcétera, ¿no? Entonces creo que por lo menos ahí es una muy buena señal que tenemos, ¿no? En el caso de Cerón, pues el tipo está acusado ya desde el 23 de abril del año pasado. La grandilocuente Fiscalía General de la República, que ya sabemos que es muy rápida para todas esas cosas, lo está acusando de desaparición forzada de personas, de tortura, de coalición de servidores públicos. Me parecen muy cortas esas acusaciones, al menos quizás nada más para traerlo, pero efectivamente, ahí hace rato le faltó a Jesús mencionar también al secretario de la Defensa de aquel entonces, ¿no? Y también una cosa muy importante que pues no debemos dejar de pasar, cuando habla que pues, se dio la orden de que les dieran en la madre. ¿Quién dio esa orden, no? ¿Quién dio esa orden si fue parte del ejército o si fue parte de este grupo que se está mencionando o fueron todos juntos? A lo mejor por ahí pues estaban más o menos teniendo todo el cálculo de hasta dónde iba a llegar esta situación. Y yo insisto, ¿no? Hay que ver también lo que nos vayan a decir los familiares. Ya mencionaba Ernesto lo del grupo de expertos independientes, y también no se nos debe olvidar otra cifra que dio ayer el subsecretario, que al menos 26 personas que han estado involucradas y que de una u otra forma estaban pues dando información ya han sido asesinadas, 14 de ellos del grupo Guerreros Unidos y unas personas que estaban pues ahí de una u otra forma pues dando ciertos testimonios que pudieran llegar a situaciones más concluyentes para ver qué hay detrás de esta situación tan lamentable, tan lastimosa, que tiene que ver, pues, en este caso, con 43 personas que desaparecieron, 6 más que se asesinaron en ese momento, pero insisto, ¿no? Ver en todos los movimientos sociales lo que pudiera pasar, lo que pudiera estar pasando, y en un futuro, pues, insisto, que tendríamos que tener garantías de no repetición de este tipo de situaciones. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Me está avisando también Leonardo que está hablando ya el presidente, le están haciendo ya la pregunta al respecto sobre el informe de Ayotzinapa. Vamos a intentar hacer un enlace, a ver si alcanzamos a ver lo que está diciendo y regresamos, ¿les parece? Vamos. Presidente, si con esta conclusión quedaría ya cubierto uno de los compromisos que usted hizo en el Zócalo capitalino, o faltaría todavía la extradición de Tomás Herón, que pues por cierto ya informan que se denegó. ¿Qué más falta? ¿Que estén encarcelados los responsables, presidente, o quedaría cubierto el compromiso? ¿Y qué le dijeron ayer los papás de los normalistas desaparecidos cuando se acercaron a usted? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Tienen confianza? Bueno, es algo muy triste, muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese. Los abrazamos, no así de manera directa, pero sí les expresé
tristeza, ¿no? Y no es en vano todo lo que ellos hicieron, el dar a conocer, al mismo tiempo castigar a los responsables, pues ayuda para la no repetición en nuestro país. Entonces, desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros, lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho, porque el grupo que trabajó, y espero que lo siga haciendo, sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y, lo más importante, la libertad. Nunca les hemos puesto ninguna condición. A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije, adelante. Y también di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso, por doloroso, repito, que sea. No solo el informe, los anexos. Es decir, las pruebas. Se pidió que la autoridad responsable cuide lo que se ha dado en llamar el debido proceso. Pero esto es un asunto de Estado. Entonces, lo del debido proceso tiene que ver con lo jurídico, con lo legal. Pero el dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Un gobierno democrático no puede ocultar nada. Entonces, yo espero que toda la información esté disponible en redes sociales, que se dé a conocer el informe y los anexos. Ya están en la red. Ya están en la red. ¿Vale el tipo de extradición de Tomás Herón? Sí, no se termina el proceso. Es un informe
Además, esto no prescribe. Este tipo de delitos no prescribe. Es una mancha más para las Fuerzas Armadas, presidente. Yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución. Más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas. Desde hace tiempo, desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve de que en vez de debilitar al ejército, se había participado en actos ilícitos. Si miembros del ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad. Eso sí debilita a las instituciones. El dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Ese es mi punto de vista. Bueno, buenos días, más... Jorge Díaz de Lánzate de CNR, Canal 73, desde Ensenada. Bueno, son el planteamiento que hace el presidente López Obrador. Violeta, déjame colocarte el tema del informe en su conjunto, lo que se revela y lo que no se revela, y que evidentemente como medios de comunicación, como población mexicana, pues nos seguimos haciendo preguntas que son estructurales. ¿En dónde están, por ejemplo? ¿No? Que finalmente pues seguimos sin saber en dónde están, ¿no? O si no hay ningún elemento para, como dijo Encinas, que presuma que están vivos, es decir, es casi un hecho que están muertos. Esos son datos y preguntas que tenemos, pero también hay muchas respuestas, muchos avances, y hemos entrevistado en varias ocasiones a Ángela Buitrago, como le dicen en Colombia, la fiscal de hierro, una mujer pues muy puesta en su trabajo y que han hecho un trabajo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, impecable e implacable. Y hay toda una suerte que uno leía ayer en los medios de comunicación, en la gente que se opone al presidente, los Emilios Álvarez y Casa, los Zuckerman, y esta gente que está obsesionada así, casi patológicamente, hasta enferma, en todo criticar del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay nada que se le reconozca por parte de estos sectores que están ahí, pues todo el tiempo en el golpeteo, ¿no? Sí es casi obsesivo esa parte. Y está al otro lado también de lo que, pues lo que la gente justifica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y todo lo está haciendo bien. Por ejemplo, hablando específicamente del caso Ayotzinapa, diciendo, pues no se hubiera avanzado y no tendríamos, como si estuviera otro presidente, hubiera quedado otro mandatario, no se hubiera avanzado y no tendríamos los logros que se han tenido en materia de esta investigación. Como lo decía Ángela Buitrago, o sea, el acceso para nosotros cambió completamente. Se abrieron todas las dependencias
Otra cosa es que al interior de las dependencias hubiera resistencias y que teníamos que estárselo denunciando al presidente, y el presidente volviendo a hablar con la Marina, con el Ejército. Por ejemplo, en el último informe del grupo interdisciplinario, pues uno de los elementos que se colocaron y que llamaron mucho nuestra atención es que apareció la Marina, que antes no aparecía en el caso Ayotzinapa. Y ahí es como siempre luces y sombras. Por un lado, pues cómo es posible que no supiéramos. Y por el otro, pues qué bueno que ahora sabemos que la Marina también tiene una participación en el ocultamiento de la información. Desde tu punto de vista, Violeta, ¿cuál es el ángulo que ves tú en esta colaboración o en este trabajo de investigación que ha hecho el presidente de la República o que ha ordenado el presidente de la República sobre el caso de la desaparición de los normalistas? Ernesto, me parece muy, muy importante lo que decía hace rato, insisto, el secretario Alejandro Encinas, distinto a lo que ayer, a la primera respuesta de Enrique Peña Nieto no está, y el día de hoy esto que comentábamos hace ratito, de que es probable que él también esté implicado, no en esa noche, sino en posterior, ¿no? En la construcción incluso de la verdad histórica. Y esto que está diciendo ahorita el presidente también me parece muy, muy importante, esto de hablar de la verdad, de la transparencia, de no ocultar nada, de decir las cosas como son, y de comentar de que el ejército se va a fortalecer, o que las instituciones, ¿no? Pero la pregunta expresa del papel del ejército, que la institución se va a fortalecer si se transparenta lo que pasó, si se dice lo que pasó, si no se oculta nada, y castigar a quien se tenga que castigar. O sea, esto de decir se va a fortalecer con esto, realmente así no se le debilita, sino se le fortalece. Eso también me parece algo importante, que creo, yo coincido ahí con lo que tú estás comentando, Ernesto, no estaría ocurriendo si estuviera el PRI o el PAN, ¿no? Si estuviera otro gobierno, y eso me parece un paso importante. Incluso habrá que ver cuál será más adelante ya no escuchamos toda la conferencia, escuchamos esta partecita que nos compartieron, pero me parece también un pequeño avance en el sentido de lo que decíamos, si se va a proteger al ejército y no van a salir y no van a dar respuesta de varias cosas, ¿no? Yo insisto, por ejemplo, en esto de hace ratito también Héctor decía, ¿no? Pues quizá no les convenía proteger a este soldado infiltrado como estudiante, y la pregunta es aquí, ¿por qué no les convenía, ¿no? ¿Por qué otra vez, y por qué lo dejaron morir? Y es algo que yo no logro entender, ¿no? Claro, uno podría decir, les interesó más la mercancía que proteger la vida de este integrante del ejército, ¿no? Ese parece el mensaje, pero entonces ellos tienen que dar respuesta, y en este sentido de lo que decía ahorita el presidente, me parece a mí importante que él ya lo esté diciendo, pues sí, no solamente lo que decía hace rato Alejandro Encinas, que también se va a investigar a él, al presidente, o probablemente él tenga alguna implicación, ¿no? Más bien así lo decía, en esa noche no, pero probablemente después, y esto ahorita que acaba de decir el presidente. Pero creo que quedan también muchas cosas que hay que también analizar después de este informe. Por ejemplo, esto que decía ayer el secretario, ¿no? De estos, en este trabajo que han hecho de los 1000 restos óseos que han encontrado, y que entonces tendríamos que pensar bueno, en esta estrategia de seguridad a nivel nacional, pero también en Guerrero, de todo que parece, ¿no? Que estos restos óseos no corresponden a los estudiantes, solamente él dijo se han encontrado a 3, ¿no? Que 3 estudiantes que realmente sabemos que pues aparentemente están muertos, ¿no? A pesar de que ayer decía que todos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Bueno, se ha confirmado científicamente que son 3, pero estos 1000 restos óseos, ¿a quién pertenecen? Entonces hay muchos temas que también decía yo hace ratito, que me parece que se tendrán que ir vislumbrando, y que
pues ahorita a este estado actual, ¿no? Si fue lo de Ayotzinapa un crimen de Estado, pero bueno, ahorita este estado tiene que dar respuestas de esto, que también se ha ido encontrando en Guerrero a partir de esta investigación, y que eso me parecería también central agregarlo a la discusión, Ernesto. Hay dos puntos que quiero unir, Jesús, y que me parece que nos darían un poco de entendimiento de cuáles son los siguientes pasos que va a dar el gobierno federal. Uno de estos puntos es lo que dijo el presidente López Obrador, de que, bueno, el dar a conocer la verdad y tener esta apertura fortalece a las instituciones, las Fuerzas Armadas incluidas, y habló sobre el otro punto que también fortalece, de que es el castigo a los responsables. Él dijo que se tienen que castigar a los responsables. Por lo tanto, ahí ya hay una voluntad de parte del gobierno federal de que se van a hacer este tipo de procesos judiciales. Pero al mismo tiempo, el subsecretario Alejandro Encinas dijo hace un rato, en una entrevista con Carmen Aristegui, que no hay elementos hasta ahora que vinculen a Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, ni a Enrique Peña Nieto, expresidente de la República. Si unimos estos dos temas, a mí por lo menos me da una idea de que el gobierno federal va a castigar, sí, a los responsables, pero no a Salvador Cienfuegos ni a Enrique Peña Nieto. ¿Qué piensas tú sobre esto que acabamos de escuchar el presidente López Obrador y esto que te planteó Jesús? Pues mira, de entrada yo coincido contigo, ¿no? Salvador Cienfuegos me parece que es un personaje intocable y ya quedó demostrado. El hecho de que fueran por él a Estados Unidos y lo regresaran y que aquí no se le toque con el pétalo una rosa, me parece que es más que claro. Y te demuestra lo que pasa al interior del ejército, que creo que es una de las discusiones que se están quedando de lado. Lo que pasa al interior del ejército mexicano, las diferencias que hay en el ejército mexicano, los grupos de poder que hay en el ejército mexicano. Y no hablo de los soldados, por supuesto, hablo de los generales, hablo de los que toman las decisiones precisamente en la vida castrense de este país, y en donde lo sabemos perfectamente. Cuando Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, hubo este grupo que habló con Crescencio Sandoval, con el general Sandoval, y abiertamente le dijo que ellos querían que Salvador Cienfuegos regresara a nuestro país. Y así sucedió. ¿Qué fue lo que negociaron? ¿Cómo lo negociaron? Lo cierto es que yo no había visto nunca, no sé, ustedes corríjanme por favor, que se presentara una situación de esa naturaleza, que una persona que está detenida, sobre la que existen 10 años supuestamente de investigaciones, que es llevada o detenida por una de las principales agencias de los Estados Unidos, de repente aparezca un comunicado de la Secretaría de Estado norteamericana y diga, por cuestiones de una mayor importancia, va para atrás todo. O sea, de ese tamaño es Salvador Cienfuegos, y de ese tamaño significa Salvador Cienfuegos de lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ahí es donde enmarco entonces el tema Ayotzinapa. La responsabilidad, el conocimiento y la información que tiene Cienfuegos de ese tema es tanta y muchísima que difícilmente lo van a tocar. O sea, yo no creo sinceramente que Salvador Cienfuegos se siente en el banquillo de los acusados. Me imagino que a lo mejor nuevamente da alguna declaración porque a fin tiene que formar parte de la investigación, pero que de ahí lo alcancen las investigaciones por las consecuencias que esto puede acarrear para la vida interna del país y para las mismas Fuerzas Armadas, no lo creo, sinceramente. Creo que va a ser el gran muro con el que se va a topar esta investigación. Ojalá que me equivoque, ojalá que realmente la investigación llegue hasta arriba y ojalá se sancione a las cabezas de lo que pasó. Porque, insisto, ya cuando tú le das un matiz de crimen de Estado, no estás hablando de una, como bien lo definiste, Alberto, de una pandilla de narcos, no estás hablando de un alcalde, no estás hablando de un gobernador, estás hablando de un conjunto de instituciones que participaron para llevar a cabo un crimen. Y esas instituciones tienen cabezas, tienen liderazgos, y en esas instituciones no es un teniente el que decide esconder esa información. Entonces, me parece que en ese sentido, ese es el gran muro y el gran reto por parte del gobierno de la Cuarta Transformación para saber si llega o no llega. Pero insisto, yo sí soy demasiado negativo en ese sentido. Y vuelvo a lo mismo, por las consecuencias que puede traer al interior del ejército y para la vida del país. Ahora, sobre Enrique Peña Nieto, pues ha habido escaramuzas, ¿no? Hay escaramuzas por parte del gobierno de la 4T,
Ya lo escuchamos en alguna ocasión cuando, incluso lo platicábamos aquí, ¿no? Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera anuncia precisamente estas investigaciones, ya se comentaba también, por supuesto, con otros casos, pero Enrique Peña Nieto hasta el momento solo son eso, señalamientos. Veremos si realmente van sobre Enrique Peña Nieto, pero como bien señalas, el hecho de que Alejandro Encinas diga, pues esa noche no, pero vuelvo a lo mismo que mencionamos al principio, pues la investigación la encabezó su gobierno, la investigación la llevó a cabo él, como responsable, él dio la cara, él habló muchas veces de ese tema. Entonces, me parece que no hay mucho para dónde hacerse. Coincido en algo que decía Violeta, y bueno, y a final de cuentas creo que quedó demostrado, ¿no? O sea, el PRI demostró cómo opera en una situación de esta naturaleza, en la misma temporalidad de lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Demostró claramente cómo hace las cosas, y el PAN hubiera sido diferente. Yo no me imagino, sinceramente, no sé, a Marco Cortés como fiscal general de la República o como secretario de Gobernación saliendo a dar una conferencia de esta naturaleza. No hubiera pasado nada con el PAN, por supuesto que no, pues ellos al final de cuentas forman parte de lo mismo. Pero sí me queda muy claro, muy claro, que aun y cuando haya una intención por parte del gobierno del Acuerdo de Transformación, tendría que romper muchas de las cosas como ha venido manejándose con relación al ejército para poder llegar a la verdad de Ayotzinapa, tristemente, ¿no? Ojalá que sea, sí, ¿lo creo? No lo creo. Ya, gracias, Jesús. Héctor Javier, hemos hecho acá algunos, como comenté hace un rato, algunos programas y nuestras preocupaciones las hemos colocado con respecto de la relación del jefe del Ejecutivo, de Andrés Manuel López Obrador, con las Fuerzas Armadas. Y después de ese evento que hubo en el campo militar número 1, hice yo un planteamiento que era el que me hacía por vez primera en esta administración, si quién era leal a quién, si era el ejército y el secretario de la Defensa Nacional, el ejército le era leal al presidente, o más bien era al revés, el presidente le era leal a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estaba ahí? Pues es de las grandes preguntas, y particularmente el caso del general Cienfuegos es uno de los casos que ahorita pues ya no lo voy a repetir porque queda bastante claro, y creo que aquí todos coincidimos en el poder que tiene todavía el general Cienfuegos al interior de las Fuerzas Armadas. Pero me quedo pensando también en otros dos actores de altísimo nivel que siguen sin mencionarse, me parece, en su justa dimensión. Jesús Murillo Caram y Miguel Ángel Osorio Chong, porque la Secretaría de Gobernación dice que intervino en el caso de Ayotzinapa con la desaparición 10 días después. 10 días después. Si eso es cierto, pues ¿por qué 10 días después? El poder que tenía un secretario de Gobernación en administraciones anteriores es completamente distinto que el que tiene el secretario de Gobernación actual o el que tenía Olga Sánchez Cordero. Era muchísimo más poder el de la Secretaría de Gobernación de los sexenios pasados. Y Miguel Ángel Osorio Chong también tiene ahí un papel preponderante en el manejo de la información. ¿Cuál es tu valoración también al respecto sobre estos otros actores que me parece que ellos también podrían dar muchísima información y que poco se menciona de ellos? Ignoro por qué, particularmente de Miguel Ángel Osorio Chong y de Murillo Caram. Es el que se cansó, es el de la verdad histórica, pues, ¿no? Sí, pues finalmente Murillo Caram nada más nos dejó el legado, ya me cansé, ¿no? Que ahora ya se usa popularmente para otro tipo de cosas, ¿no? Yo a gente decir, estoy en modo Murillo Caram, ¿no? Ya me cansé, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? En el caso del secretario de Gobernación, pues nada más es el encargado de la seguridad nacional. Entonces no se le puede diluir ninguna responsabilidad, al igual que Enrique Peña Nieto, ¿no? Si el mismo subsecretario Encinas está diciendo que ahí hubo omisión de las altas autoridades, y recordemos que la omisión en términos legales más o menos es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal, y dice, cumpliéndose los requisitos legales, la omisión puede constituir un delito, es decir, es una falta. Luego entonces, si Enrique Peña Nieto no estuvo ahí en esa noche, pero después hizo nada, está cayendo legalmente en actos de omisión.
porque además, pues el tipo trató de, ahora sí que, de banalizarlo, ¿no? Ya lo mencionaba Violeta, ¿no? Ya supérenlo, ¿no? Ya denle vuelta a la página, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Gobernación, sí, tienes toda la razón, ¿no? Parecería ser que desde ahí han operado, pues, toda la cuestión mediática para justamente restarle importancia a esta situación. Y casi estoy seguro que si no estuviéramos en este gobierno, pues Ayotzinapa pasaría a ser otro 68, otro 2 de octubre, no se olvida, y vamos a estar ahí 50, 60 años rememorando el 26 de septiembre esta lamentable situación, pero hasta ahí, ¿no? Y qué bueno entonces que ha habido este cambio. Ahora, la situación está en que no solo tendríamos que estar en una situación pues de transparencia, de claridad, etcétera, sino pasar más allá, ¿no? Entonces yo por supuesto pondría esta situación con Murillo Karam, pero también con la actual Fiscalía General de la República, que parecería ser que se mueve muy poquito, y a veces cuando se mueve, pues habrá que ver en qué dirección, ¿no? Ya sabemos, como lo sabíamos en sexenios anteriores, de robos, de desvíos de recursos, de que si tanto se robaron de Pemex, que si tanto del ISSSTE, que si tanto de la Fobaproa, bueno, muchísimas cosas, pero siempre parecería ser que nos quedamos en la transparencia, en la claridad y nunca en la responsabilidad, ¿no? Y alguien comentaba, aquí en México hay responsabilidades, pero no responsables. Por eso a mí me llamó mucho la atención que se nombrara al teniente que mencionó Encinas, pero me gustaría que hubiera nombrado mucho más allá de la cadena de mando. Y esa cadena de mando efectivamente pasa no solo por las corporaciones que tienen que ver con el ejército, sino con las policías en sus distintos niveles, es decir, federal, estatal y municipal, así como, pues, por supuesto, las otras partes que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, y en este caso llámese la Secretaría de Gobernación, porque nada más y nada menos es el encargado de articular toda la política pública en términos de seguridad interna. Y desde ahí, por supuesto, no se le puede diluir nada de responsabilidad, en este caso a Osorio Chong, como tampoco, insisto, a Peña Nieto en su poder de jefe de Estado, porque él debió, desde ahora sí que desde la pirámide, desde lo más alto de la pirámide de la estructura política en México, impulsar que esta situación se aclarara. Y no solo no lo hizo, sino que lo único que hizo fue abrirle ahora sí que la puerta al GI, el grupo de expertos internacionales, pero por la presión internacional, pero siempre obstaculizándolos, siempre obviamente denostándolos, siempre poniéndoles piedras en el camino. Entonces, yo le quitaría a Encinas esa palabra de que su probable responsabilidad, y por supuesto Encinas tendría que ser un poquito más categórico, como fue ayer en ciertas cosas, y decir, el señor Peña Nieto, al señor Osorio Chong y al señor Murillo Karam se les debe investigar por lo menos por la omisión, si no es que por la participación en este tipo de delincuencia organizada. Pues sí, la verdad que sí quedan ahí muchas dudas sobre lo que ha presentado en este informe, que sí es importante, es contundente, pero pues lo importante es seguir hacia adelante. Ya se nos acabó el tiempo, ya estamos como que tomamos mucho. Ya estás en modo Murillo Karam, ¿no? Ya le cansé. Sí. Oye, nada más que hay un pequeño detalle, nada rápido lo que dice Héctor. Supongamos que Peña Nieto no sabía nada. Imagínate también la irresponsabilidad, o sea, ni siquiera se puede argumentar eso. Imagínate la irresponsabilidad de que a un presidente, el ejército, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación no le dijeran nada. O sea, es un nivel... O lo peor, Jesús, que lo supiera, sino que lo supiera y que en lugar de actuar se hubiera ido a jugar golf. Es muy probable, porque ojo, ahorita lo que mencionó Ernesto, es cierto, la Secretaría de Gobernación reacciona 10 días después, pero ¿cuánto tiempo pasa antes de que Peña Nieto dé una declaración sobre Ayotzinapa? Yo recuerdo que fueron 15 días, mínimo, antes de que Peña Nieto apareciera diciendo algo. Sí, lo que dice. Perdón, Julieta. Sí, no, que él decía que era el Estado de Guerrero quien tenía que resolver eso, ¿se acuerdan? Y que él no tenía responsabilidad alguna, y ya cuando salió, pues, pero es muy difícil, ¿no? También creer eso, yo creo, pero podría ser, ¿no? Él siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, que no supiera, y sobre todo ya en la construcción de la verdad histórica, ya cuando sale Murillo y ya da la verdad, la respuesta, me parece que es prácticamente, pues, imposible que no supiera en eso, y él, pues, lo avaló, ¿no? Bueno, probablemente Peña Nieto se adelantó a sus tiempos y ya pensaba en modo Calderón. No sé nada. Sí, era exactamente lo mismo. No sé, como no sabía ni contar, igual ni siquiera entendía lo que le decían. O sea, no.
sea, el No, tipo es... hay que recordar, por ejemplo, la masacre de Acteal. Por En la supuesto. masacre de Acteal, el secretario de Gobernación, pues al tercer día lo tuvo que renunciar, se vio obligado a renunciar, y Murillo Karam no solo no renunció, Osorio Chong apareció 10 días después. Querido, es senador, hombre. Y Déjalo otra vivir. cosa, y otra cosa que me parece también importante ahí colocar, es que tengo la impresión que el subsecretario Alejandro Encinas pues también está agarrado, no puede soltar mucha información, y también lo vi cabreado y no lo veo contento con las Fuerzas Armadas, no lo veo, ha sido crítico también con el fiscal sobre el papel del fiscal, y en esta conferencia también lo fue, hizo alguna crítica cuando le preguntaron precisamente sobre el caso de Tomás Herón de Lucio. Dice, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué está? Pues eso es, ¿por qué no lo han traído? Dice, pues eso es lo que yo quisiera saber. Claro. Dice Alejandro Encinas, y se ve crítico con el ejército, con la marina, con el fiscal Alejandro Hertz Manero. Lo que creo es que ahí arriba pues hay muchos hilos, muchos poderes y mucho tironeo por muchos lados, así que pues sí, es algo que creo que tendremos que seguir colocando y dándole un seguimiento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Así que si gustan, vamos cerrando, si quieren una reflexión final cada uno para cerrar el programa. Héctor, Javier, ¿con qué cerrarías? Ojalá eso no se quede ahí, no nos quedemos en la transparencia, sino que se cumplan ahora sí los postulados de los derechos humanos, que es, por supuesto, la reparación del daño a los familiares, a todos los que están ahí afectados, y la garantía de no repetición por parte del Estado. Violeta. Sí, algo que estaba pensando ayer es que lo de Ayotzinapa y lo de la Casa Blanca fue un parteaguas sexenio pasado, cambió la historia, y bueno, esperemos que en este sexenio no sea un punto de inflexión, un parteaguas, y no cambie la historia. Ahorita, de lo que se decida, de lo que se haga, insisto, con el ejército, con Peña Nieto, también depende del futuro de este pues, partido que está en el gobierno, y el futuro del país, ¿no? Entonces, cualquier decisión que se tome va a tener repercusiones políticas muy, muy fuertes, y pues sería una situación lamentable que fuera también un punto de inflexión como lo vivimos. Por eso es muy importante lo que está diciendo ahorita el presidente, de lo que escuchamos, ya no vimos todo, de que no solamente se debe de poner la verdad, mostrarla, exhibirla, sino también castigar. Y eso es para mí este punto de inflexión, el castigo o el perdón, que eso tendrá que ser parte de las próximas acciones que tendrá que seguir este gobierno. Gracias, Violeta. Jesús. Pues mira, mi reflexión es una imagen. El informe lo presenta absolutamente solo Alejandro Encinas. Nada más. Ya. Está solo durante la presentación de ese informe. Clarísimo, así es. Y enojado, ¿no? Sí, enojado, y les aviso, o sea, por ejemplo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, finalmente quienes me lograron responder, pues eran las 2 de la mañana, venían saliendo de las reuniones ahí en Fiscalía y con gente del gabinete. Esto, vaya que se ha generado mucho ruido. De mi parte, yo comentaría que a mí se ganó mi respeto el subsecretario Alejandro Encinas. Me parece que fue un papel digno con lo que puede decir. Incluso, aunque se viera cabreado, me parece muy, muy válido que se cabreara un subsecretario que también se opone a que la Guardia Nacional pase al control del ejército mexicano. Tiene algunas particularidades ahí que creo que vale la pena también hacer notar el papel del subsecretario Alejandro Encinas. Sí, muy rápido, Ernesto, Alberto, Violeta y Jesús. También sería interesante hacer un seguimiento qué va a pasar con la política pública hacia las escuelas rurales. Me parece que es un tema que no deberíamos descuidar, porque ya desde hace mucho tiempo recuerdo alguna declaración allá de las maestras del Becer Gordillo que había que desaparecerlas, porque México lo que necesitaba era casi bienes y técnicos y cosas de estas, ¿no? Entonces creo que sería no perder de vista también esta situación
que atañe a este tipo de escuelas. Y nada más una reflexión hacia adelante, y con esto termino también mi parte. Hay dos elementos allí que me parece que no debemos perder de vista. Uno de ellos es el ejército, por supuesto, que es el mismo ejército, y ahorita preguntabas al inicio de la mesa si había otro ejército. No, es el mismo, y ese ejército tiene una actuación y una historia, y como ya la conocemos, y lo que vemos ahora mismo, estas resistencias a que se abran los archivos y se castiguen los responsables, esta resistencia inclusive con un presidente con tanta fuerza política como es el presidente López Obrador, a mí no me deja nada contento, y mucho menos con el empoderamiento de las Fuerzas Armadas hacia adelante. Y esto me parece que hay que tomarlo en cuenta. Y dos, el fiscal general de la República, no olvidemos que es un personaje de la prehistoria. Él ha hecho todo lo posible para que la Procuración de Justicia sea igualita a la de los años 60 y 70, que es a la época en que él pertenece. Y estos dos elementos y la confianza que tiene el presidente López Obrador en el ejército y en el fiscal no me parecen buen augurio, sobre todo porque el presidente López Obrador termina en 2024, el fiscal se va en 7, 8 años, o en 5, si quieren ustedes, y el ejército se queda empoderadísimo. Así es que quien venga, la que venga o el que venga, tendrá mucho trabajo que hacer para meter control en estos dos elementos que son elementos del pasado y los tenemos muy presentes y empoderados. Eso. Pues con esto cerramos, mi querido Héctor Javier, Jesús Escobar, Violeta Núñez, muchísimas gracias, como siempre. Y para despedir el programa, nada más le comentaríamos que vamos a cerrar con esta intervención de Alejandro Encinas en las respuestas que da a algunos colegas periodistas que hacen ahí cuestionamientos, y que se ve el cabreo ya que trae Alejandro Encinas. Y lo invito también para que nos acompañe a las 3 de la tarde en un programa de perspectivas. Vamos a hablar precisamente de un proyecto que hay sobre teatro en los penales. Teatro en los penales. Vamos a tener ahí un programa interesante. Le invito que nos acompañe hoy a las 3 de la tarde en Perspectivas. Así que los dejamos, Violeta, Jesús, Héctor y mi querido Alberto, pues los dejamos también ahí con Alejandro Encinas en estos cuestionamientos que respondió de manera pues, fuerte y frontal el secretario Alejandro Encinas. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao.